Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, pero vamos a leer a partir del 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que vamos a estar hablando de lo que es la justificación, lo que es la salvación y lo que es la santificación. Estas cosas suceden legalmente cuando nosotros creemos. Opuesto a lo que piensa la religión o lo que cree la religión, que la salvación, la justificación y la santificación es algo progresivo, que es un proceso que se va desarrollando a lo largo de toda la vida. Si hablamos del católico, el católico no sabe, si uno le pregunta si está salvo, no sabe si está salvo. Por lo general dicen que no están salvos. Y si dicen que están salvos, es por ese momento o ese día, porque puede ocurrir cualquier cosa, porque el domingo resulta que no pueden ir a misa y comer la hostia, ya estarían en pecado, ya estarían en falta. Sus pecados no fueron limpiados, sus pecados no fueron perdonados, o en esa semana no se confesó al cura, ya no están en gracia con Dios. Así que eso es lo que ellos creen, digamos, que su salvación o su justificación es algo progresivo, es algo que es paso a paso, que se van salvando como de a pedacitos. Entonces vamos a ver en la palabra del Señor que nos dice todo lo contrario, que la salvación es instantánea, se puede decir, es automática, cuando nosotros creemos, se nos imputa, se nos aplica la justicia de Cristo y nosotros se puede decir, Él llevó en la cruz todos nuestros pecados. Así que hay como una doble imputación, Él nos imputa su justicia y nosotros le imputamos los pecados. Allí en la cruz del Calvario el Señor llevó todos nuestros pecados, una vez y para siempre. Es algo que sucedió, como decimos. ¿Por qué en la justificación? ¿Por qué es que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús? Es solo por fe, sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque la obra ya está consumada con respecto a la justicia que Dios requería para pagar el precio. O sea, había un precio por pagar, y ese precio ya fue pagado allí en la cruz. Él fue al Hades 3 días y resucitó al tercer día. El asunto es que no hay nada para agregar, porque lo dice claramente la palabra. Dice que aquí el apóstol Pablo está citando un montón de pecados terribles y dice, esto erais algunos, no todos, algunos, porque son pecados terribles, mas ya habéis sido lavados. Hay 3 cosas que dice acá el apóstol Pablo, y lo habla en tiempo pasado, como que ya pasó, porque cuando nosotros creemos, ahí se nos imputa, digamos, la justicia de Cristo. Cuando nosotros nos enteramos que Cristo pagó por todos nuestros pecados y creemos, automáticamente esa salvación obtenemos la salvación, se puede decir de alguna manera, por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en su sangre que ha pagado el precio. Es como dijimos, yo tengo 10 millones de dólares en el banco y no sé que tengo 10 millones de dólares en el banco. Pero un día se me informa que tengo 10 millones de dólares en el banco. Cuando a mí se me informa, yo creo que tengo 10 millones de dólares y voy al banco a pedir que se me den esos 10 millones de dólares. Efectivamente, cuando llego al banco, dice, sí señor, usted tiene 10 millones de dólares a su cuenta.
así que reciba lo que es suyo. Así es con la salvación. Cuando nosotros predicamos la palabra, en la humanidad se informa de que Cristo los ha salvado en la cruz, le ha perdonado todos los pecados, pero como dice la palabra, el que cree tiene salvación, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Si yo no creo que en el banco hay 10 millones que son míos, no los voy a ir a buscar. Y me quedo sin nada, digamos. Haciendo una figura o una tipología de lo que puede ser la salvación. O sea, la salvación está disponible para todos los hombres. Pero obtienen salvación los que creen. Por eso el medio para la justificación es creer en la redención de nuestro Señor. ¿Qué significa redención? Redimir, significa comprar, significa que alguien pagó por mí. Entonces cuando yo creo que Él pagó por mí, ya no tengo que hacer más nada, simplemente recibir. Por eso dice la palabra, más a todos los que le recibieron, porque la salvación es cuestión de recibir lo que ya se nos dio. Y como dice 3:36 de Juan, el que rehúsa creer ya ha sido condenado, porque rehúsa creer. Si usted rehúsa creer que tiene 10 millones en el banco, 10 millones de dólares en el banco, el que pierde es usted, porque eso está disponible para usted. La salvación está disponible para el católico, para todos los hombres, está disponible la salvación. El problema es que no lo creen, y al no creerlo no lo van a buscar. Si usted cree que Jesucristo pagó por todos sus pecados y que no necesita más nada, simplemente creer, sus pecados le son perdonados. Y al ser sus pecados perdonados viene el Espíritu Santo para ser el sello de nuestra salvación. Esa es la justificación. La justificación no es una justificación inicial, como dicen los católicos, que hay una justificación inicial, después hay como un proceso y una justificación final. Porque todo lo que es el catolicismo, todo lo que son las sectas, todo por medio de procesos. La deuda se nos pagó una sola vez y punto, y ya está, no hay ningún proceso. Usted cobra o no cobra ese dinero que tiene en el banco, esos 10 millones, ¿los cobra o no los cobra? Punto, no hay ningún proceso, no hay nada. No es que usted cobra por cuota, 10 pesitos, 20 pesitos, 20 dólares, 10 dólares. No, usted va y se le da los 10 millones de dólares en la mano. Así es la salvación. Cuando usted cree, la salvación es suya. Eso es todo, esa es la salvación. Por eso dice en 1 Corintios 6:11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Está hablando en tiempo pasado el apóstol Pablo, que aquí los corintios habían sido pecadores, grandes pecadores, como somos todos los seres humanos, pero ya han sido lavados, usted le dice, en tiempo pasado. ¿Cuándo pasó eso? Cuando ellos creyeron. No está hablando que están siendo lavados, que están siendo santificados, que están siendo justificados como en un tiempo presente o un tiempo futuro. No. Y acá el apóstol Pablo dice que ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ese es el punto. Entonces dice 6:11, y erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la palabra para lavados, aquí dice en 1 Corintios, dice, ¿qué significa? Es la palabra apollouo, del griego. Dice, se lavaron limpiando, está en la traducción, se lavaron limpiando. Esta palabra griega que significa para lavar, quitar, lavar completamente y haber remitido. Esto es muy importante, porque en el lavamiento del alma, si se puede decir, en la purificación del alma, porque es un lavado, porque nosotros estábamos sucios por el pecado, pero nosotros al creer dice que ya fuimos lavados, dijo el apóstol Pablo. Entonces, deriva de otra palabra griega que significa bañar la persona entera. O sea, nosotros cuando creímos fuimos lavados. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que él, mediante su sacrificio, mediante su sangre, quitó el pecado. La sangre de Cristo tiene el poder de quitar. Antiguamente los animales solamente cubrían
de manera temporal para aplacar la ira de Dios. Pero ahora el Señor, cuando nosotros creemos, quita el pecado. Quita, por eso Él dice que Él quitó el pecado del medio. Entonces, una de las palabras y una de las es remitir. O sea que la palabra lavados y del griego tiene un significado de remitir. ¿Qué significa remitir? Enviar algo a una persona de otro lugar. Regresar a una persona al lugar de donde vino, quitar una obligación o perdonar. O sea que el apóstol Pablo está diciendo que ya habéis sido lavados, quiere decir que ya hemos sido perdonados. Ya se nos quitó la obligación de cumplir la ley para ser salvos. Ya somos salvos. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió con toda la ley, por eso estamos justificados. Como dijimos en el video anterior, usted no le puede agregar nada a una obra ya concluida. Eso es lo que no se entiende. El católico cree que le puede agregar cosas a la obra perfecta de Cristo. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo, no saben quién es Cristo, no saben que es Dios hecho carne, no lo sabe el católico. Ellos piensan que Cristo fue un hombre, un profeta, como creen los testigos de Jehová, como creen, hasta un ateo puede pensar que Cristo era simplemente un hombre, y es lo que piensa el católico. ¿Por qué? Porque ellos creen que Jesús vino de María. Si Jesús hubiera venido de María, Jesús sería pecador, porque María era pecadora. Si María le pasa de la sustancia a Jesús, le pasa toda su genética, su sustancia pecadora. ¿Por qué? Porque María fue sacada del barro. Y al ser sacada del barro está contaminada. Entonces, Jesús es Dios, Jesús es la roca, Jesús es divino. Entonces el católico no conoce a Cristo, porque si conociera a Cristo, se daría cuenta que no puede agregarle nada a la justificación. Hablamos del señor Dante Urbina, que tendrá muy estudioso, pero como interpreta la Biblia es un completo desastre. Porque él mezcla, él hace una pelota. Para él la cruz no significa nada, en la cruz no pasó nada. Por eso él mezcla el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y hace un verdadero desastre. Es como conectar un cablecito positivo con uno negativo, explota todo. Y es lo que hace ese señor. El señor Dante Urbina se agarra para la justificación por medio de las obras de Cristo. Cristo vivió bajo la ley. Y él exigía obras para la salvación, como le dijo al joven rico, que tenía que hacer los 10 mandamientos, cumplir la ley. Y dice que el joven rico le contestó que él cumplía. Entonces dice que Jesús lo miró y lo amó. Pero una cosa te falta, le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. El Señor sabía que el joven rico no podía cumplir con toda la ley. Ningún hombre, como dice en 6:13 de Gálatas, creo, que él no podía cumplir con toda la ley. Este señor Urbina es un iluso que ilusiona al católico con una salvación por medio de las obras. También escuché al señor Santiago Alarcón, que dijo que él podía llegar perfecto a la muerte. Dice él que los apóstoles eran perfectos. Esa es la ilusión que tiene el católico, la fantasía, la locura, la mentira que tiene el católico, que piensa que va a llegar a la muerte inmaculado. Dicen que están en un proceso de salvación, pero ¿qué pasa? Que si en ese proceso se muere el católico, ni el purgatorio lo salva. Entonces es una completa locura lo que enseña Urbina, lo que enseñan todos los católicos. A ver qué dice acá. Dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Si aún los que se circuncidaban y conocían la ley no guardaban la ley, ¿cuánto un católico? Ni ellos conocen su doctrina, ni ellos. Y los que la conocen, es un verdadero espanto la doctrina católica, doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque ellos no saben quién es Cristo. Porque si ellos le quieren agregar algo a la obra de Cristo es porque no lo conocen a Cristo.
Una de las cosas que decía el señor Urbina también, que él dice que cree que es justificado por medio de Cristo. Si él cree que es justificado por medio de Cristo, no necesita obra. El hombre no entiende nada, ni sabe lo que está diciendo. Como dice una cosa, dice la otra. O sea, está diciendo, yo creo en la sangre de Cristo que me ha perdonado todos los pecados, que no debo nada, pero sin embargo debo. Es como que yo digo, no debo nada, pero debo. Son las locuras de esta gente. No debo nada, pero debo. O sea, porque una ley anula la otra. O vives por fe o vives por obras para la salvación. O crees por fe en Jesucristo o vive por obras. Nosotros cuando creemos que Cristo pagó toda la deuda. Después todas las obras que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. No es para salvarnos, porque ya estamos salvados, como dijo el apóstol Pablo. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el lavamiento del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, como dice en Tito 3:5. Fuimos lavados. El día que nosotros creímos, fuimos lavados completamente una vez y para siempre. El señor Urbina trae confusión al pueblo católico, el cual nunca se le va a decir la verdad. Nunca. Entonces dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ni los mismos judíos la va a guardar Urbina. Dijimos, Urbina quiere vivir por la ley. Y dice, a todo el que te pida, dale. Él me daría lo que yo le pida al señor Urbina. Él en su osadía diría que sí. Yo le pediría, no sé, algo de mucho valor, a ver si me lo da. Su casa, su auto, a ver si me lo da, a ver, deja toda su familia en la calle. ¿Qué locuras son esas? ¿Qué locuras son esas? O sea, si él quiere vivir por la ley, está arriesgando toda su familia, toda su casa. Si alguno en sus locuras, él dice, sí, yo cumplo toda la ley, porque es lo que está tratando de decir. El señor Urbina y todos los católicos están diciendo que ellos cumplen la ley. Entonces, si él abrió su computadora, abrió su teléfono y de repente aparece algo indebido y él lo mira, automáticamente pecó. El único que se abre una pantalla o un celular y aparece algo indebido y no peca es Cristo, el único. Por eso ellos se creen otros Cristos, creen, como se le preguntó al Arcón, ¿usted va a llegar perfecto al juicio? Y él dijo que sí. Después dudó y dijo, no sé, los apóstoles eran carne igual que nosotros, fueron sacados del barro, igual que nosotros. Por supuesto, tenían otro nivel de santidad, otro nivel de santificación, pero no es para salvación, no eran perfectos tampoco. Eran hombres falibles como nosotros. Por eso esta gente está ciega, no conoce a Cristo. Entonces, vamos a seguir un poquito más de lo que es, qué pasó cuando nosotros creímos, o qué es lo que no cree el catolicismo. El catolicismo no cree en la palabra de Dios, que el apóstol Pablo dijo, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Está hablando en tiempo pasado, de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿A dónde fueron todos los pecados de los hombres? Al cuerpo de Cristo. O sea que Él llevó todos nuestros pecados, como dice más atrás acá en Isaías. Cristo llevó todos los pecados. Cristo, nuestro Señor. Por eso cuando nosotros creemos, la justificación es una vez y para siempre, es algo legal que nos corresponde a nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es algo legal que el católico no quiere creer. Ellos le quieren agregar algo a una obra que ya está hecha, ya es imposible. Es imposible agregar algo de algo que ya está terminado.
El católico cree que falta. Y ese es el pecado. Por eso dijo el Señor, el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Es totalmente imposible. Por eso, o creemos o hacemos obras para ser salvos. Ellos dicen que creen, pero si creen, se anulan las obras. Eso es lo que no entiende el católico. Si usted cree, se anulan las obras. Hacen obras porque no creen. Es algo que está finiquitado, es algo que está terminado, es una obra terminada. Como hablamos del cuadro de Picasso, podemos hablar, si lo llevamos a términos humanos, ¿qué se le puede agregar a algo terminado? Por eso decimos que es imposible agregarle obras a la justificación que el Señor ya nos ha dado. ¿Por qué? Porque eso ocurrió hace 2000 años. ¿Cómo un católico le puede agregar algo que ocurrió hace 2000 años, algo perfecto, a una obra terminada? Mire si será imposible, que es, vamos a llevarlo al terreno, en este caso, que los hombres lo van a entender mejor, las mujeres también, pero en un hecho deportivo como fue el Mundial, aquí es lo que pasó, donde Argentina salió campeón. Agarremos un gol de Messi, una obra maestra del deporte, es arte, es una obra que hizo Messi. ¿Yo qué le puedo agregar a esa obra? Para que lo entendamos en la práctica. Nada. ¿Por qué? Primeramente porque es una locura querer hacer algo que hizo ya ese muchacho. Es imposible. ¿Por qué? Porque ya pasó. Y en todo caso, el único que lo puede hacer es él. Ni siquiera sus propios compañeros de la selección argentina lo podían hacer lo que él hizo, y mucho menos alguien como nosotros. Eso es lo que le pasa al católico. Quiere agregarle algo a un hecho que ya pasó, que pasó en la cruz. Quieren completar algo que ya está concluido, que ya está terminado. Hablamos también de una obra de Picasso. ¿Qué se le puede agregar a algo que ya está terminado? No se le puede agregar nada. O creemos o no creemos. Esa es, como diría alguien, esa es la cuestión. No hay nada que hacer, ya está todo terminado. Lo único que tiene que hacer el hombre es creer o rehusar creer, ¿no? Y el católico ha optado por rehusar creer. Por eso agrega obras. O sea, el agregar obras está dando testimonio de que no cree. De que él puede agregar obras. A algo que es totalmente imposible. Yo que le puedo agregar el cuadro de Picasso, que le puedo agregar a un gol de Messi, nada. Es algo que no le pueden entrar en la cabeza. ¿En qué cabeza puede caber esa locura? Ya está pagado el precio. Ya no hay nada que hacer. Simplemente creer o rehusar creer. Entonces, ya leímos lo que es Isaías, que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ya las iniquidades ya las llevó Cristo en el cuerpo, no hay nada que hacer. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Muy bien. Entonces la palabra remitir, que en 20:28, que ahí el Señor habla cuando habla del vino, habla de su sangre, porque el precio para pagar por los pecados era la sangre, ese era el precio. Con un solo precio se podía pagar por el pecado de los hombres, no había otro precio, no había otra manera de pagar. No se puede agregar nada. Por eso el católico dice que María es corredentora. Si María le hubiera agregado una gotita de la sangre de María, hubiera arruinado toda la obra. Porque María fue sacada de la tierra. María era humana. O dice la Biblia que María era Dios, o María era un ángel. No dice eso en las Escrituras. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la
de la gloria del Señor. O sea que somos todos pecadores. Hay uno que caminó por esta tierra que no era pecador, Cristo, nuestro Señor y Salvador. El Padre lo hizo pecado para poder darnos salvación a nosotros. El justo muriendo por los injustos. Entonces, tenemos, como dijimos, Mateo 26, 28. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre, o sea, el vino simbolizaba la sangre de Cristo y el Señor hacía una figura, un retrato de lo que quería comunicarle a sus apóstoles. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para que los pecados sean remitidos, sean quitados, sean trasladados al cuerpo de Cristo, los pecados. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Había una sola manera de que los pecados podían ser remitidos, podían ser quitados. Era por medio de la sangre y por el cuerpo de un sacrificio. Este sacrificio tenía que ser perfecto. Y como dice en 1:19 de Pedro, el Señor es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, otra palabra en Hebreos 9:16, Hebreos 9:16, dice, 9:15, perdón. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, tenía que haber una muerte, tenía que haber sangre para la remisión, para comprar las almas de los hombres era necesario pagar un precio. Ese precio ya fue pagado, no hay más nada que hacer, no se le puede agregar nada. Por eso el católico está perdido, a menos que se arrepienta y crea en esa sangre, en esa redención. Lo que tiene que hacer el católico es creer. Por eso miles y miles de católicos se creen en la sangre de Cristo y se convierten a Cristo todos los días. Esa es la realidad, esa es la verdad, que solamente tienen que creer que ya fue pagada la deuda por su pecado. 22 dice, y todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, no se paga, no se puede pagar. Si no hay derramamiento de sangre, no se puede pagar. El asunto es que ellos creen, o el católico cree, que la sangre no alcanza. Por eso no conocen a Cristo. Una persona que conoce a Cristo sabe que esa sangre es pura, que es la sangre de Dios. Que esa sangre vale por todos los hombres, por todas las almas de todos los hombres de todos los tiempos en la tierra. Esa sangre, una gota de esa sangre, vale las almas de todos los hombres de todos los tiempos que han caminado por esta tierra y de los que van a caminar. Por eso el católico no conoce a Cristo, no sabe quién es Cristo. Por eso ellos adoran a María, la tienen a María como una diosa, como que todavía está viva, cuando María se murió hace 2000 años, que Pedro es la roca y Pedro se murió. O sea, le rinden culto a muertos, hablan con muertos, o sea, viven una locura, una esquizofrenia religiosa tremenda. Por eso es necesario ir a las Escrituras y entender que en las Escrituras está la verdad. Entonces, la palabra 28 para remisión es áfesis, que significa remisión. De Mateo, ¿no? 26, 28, áfesis, que significa remisión, para la remisión de los pecados. Dice que esta sangre se va a derramar para la remisión de los pecados, para que los pecados puedan ser quitados de los hombres, por medio de la sangre, porque la sangre es la que paga. El católico quiere pagar, es imposible. Aunque haga 3 millones de obras, el católico no puede pagar nada, ni ningún ser humano puede pagar nada. Por eso nosotros las obras que hacemos es para la gloria de Dios, no para salvarnos, porque nadie puede agregar nada. Es como hablamos de un gol de Messi o un cuadro de Picasso. Es algo que ya pasó, no se le puede agregar nada.
Tendría que volver el tiempo atrás, no sé. No sé qué piensa el católico o la persona que se quiere salvar mediante la fe, mediante las obras. O fe más obras. Ellos dicen fe más obras, pero no es fe más obras, es obra solamente. ¿Por qué? Porque la fe anula las obras para la justificación. Porque si usted cree, no tiene que hacer más obras. Pero si usted dice que cree, pero tiene que hacer obras, es porque no creyó. Entonces, áfesis significa remisión, perdón, libertad o despido. ¿Despido de qué? De los pecados. O sea que cuando la persona cree, los pecados se alejan. Y la persona tiene paz para con Dios porque ya ha sido lavada, como dice el apóstol Pablo. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Los pecados fueron enviados a otro lugar. ¿A dónde? Al cuerpo de Cristo. Salieron los pecados, abandonaron los pecados, se despidieron los pecados fueron entregados a quien, a Cristo. Cuando un ser humano cree, los pecados se van lejos. ¿Se los lleva a quién? Cristo. Cristo se lleva los pecados, es el único que se puede llevar los pecados. Cristo. Y ocurrió hace 2000 años. Cuando Cristo murió aún por toda la humanidad que está caminando por esta tierra. Cristo murió por toda la humanidad. El que cree es justificado. El que cree. Entonces, remisión significa retrocesión de un proceso. Mandado o enviado hacia atrás. Remisión es enviar. Claro, enviado hacia atrás, o sea, enviado al cuerpo de Cristo. Cuando yo creí, mis pecados fueron remitidos hacia atrás, dice, hacia la cruz. Ahí fueron remitidos mis pecados, ahí fueron llevados mis pecados. Todos los pecados que yo cometí desde el día que nací y hasta el día que me muero, fueron remitidos a Cristo. Por eso dice, al que le remitiere los pecados, le serán remitidos. Cuando habla allí en 20:23 que dice que los curas pueden perdonar pecados, no. La llave que se le dio a Pedro, que es la llave del reino de los cielos, significa el anuncio del Evangelio. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, es la llave donde se abren los cielos y la persona puede creer, puede tener un encuentro con Dios y puede creer en Él. Entonces esas son las llaves del reino de Dios, del reino de los cielos. La predicación. Una persona que me está escuchando ahora, se le abren los cielos y puede recibir perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo, que Cristo se llevó todos sus pecados en la cruz del Calvario. Lo único que yo hago es anunciar el Evangelio. Esa es la llave que abre los cielos para que el ser humano pueda creer. No es que el hombre pueda perdonar pecado, ningún hombre puede perdonar pecado porque todos los pecados fueron perdonados por Cristo en la cruz. El hombre no puede hacer nada. Los curas no pueden perdonar pecado. Por eso ellos tienen dioses ajenos a los católicos. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un cura es como un Dios pequeño, un Dios ajeno que perdona pecado. ¿Qué pasaría si una persona se tiene que confesar y se muere en el camino? O el cura dice, no tengo ganas, me doy la cabeza, no quiero confesar a nadie. Y se muere. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Dios es el cura para perdonar pecado. El cura es tan pecador como cualquier pecador. El único que perdona pecado y el que se llevó todos los pecados en la cruz fue Jesucristo. Él se llevó todos los pecados en la cruz. Por eso dice que remitir es enviado hacia atrás. Remitir. Dice, significa que fueron absorbidos los pecados. Cuando la persona cree, los pecados van al cuerpo de Cristo, van a ese lugar en el Calvario. Parece una locura, pero es así como funciona la salvación. Es por medio de la fe. Yo tengo que creer, y creo, y creí, que Cristo en la cruz se llevó mis pecados, hace 2000 años. Cuando yo creí, se hizo efectiva mi salvación. Es como ir a buscar los 10 millones de dólares que hablamos al principio. Si a mí me dicen, tenés 10 millones de dólares en el banco, anda a buscarlos,
Si yo creo, lo voy a buscar. Si no creo, no los voy a ir a buscar. Entonces, yo creo y voy y busco, y efectivamente en el banco tengo 10 millones de dólares. Eso es todo, así es la salvación. Al católico se le dice, tienen 10 millones de dólares en el banco y ellos no van. No van porque no creen. No creen en la sangre, que la sangre pagó por todos sus pecados. No lo creen. Entonces, remitido significa perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación, de la obligación de cumplir con la ley para ser justificado. Ya Cristo la cumplió por nosotros. Por eso el arca tenía las tablas de la ley, tenía el maná y tenía la vara de Aarón. En el arca simboliza a Cristo, simboliza que Él cumplió con toda la ley. El único que cumplió toda la ley. Los católicos dicen que María cumplió toda la ley, no cumplió toda la ley. Porque allí en Mateo 12:46 en adelante dice que mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, y María no estaba en ese grupo, María venía de la casa. Entonces él dijo, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Dios, excluyendo a María y a sus propios hermanos, diciendo que ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios, que los que estaban haciendo la voluntad de Dios eran los que estaban escuchando a Cristo. Entonces, remisión significa envío, expedición, partida, absolución, indulto, indulgencia, etc. Por eso citamos Juan 20:23, que dice que aquel que se le arrepintieren los pecados les serán remitidos, por supuesto. La persona que cree les son remitidos los pecados por medio de la predicación. La persona se salva al escuchar con fe. Se salva. Simplemente. No necesita más nada. No necesita una religión. No necesita confesarse con un cura. No necesita hacer ritos, ceremonias. No necesita... Cuando el Señor dice que nosotros fuimos bautizados en Cristo, en su muerte y en su resurrección, eso sucede cuando nosotros creímos. Ahí nosotros fuimos bautizados en Cristo. Fuimos metidos en Cristo. Nos metimos en el arca por medio de la fe. Como se metió Noé y su familia, nosotros nos metimos en Cristo por medio de la fe. Entonces, vamos a, bueno, ya leímos 9:15 de Hebreos, que la palabra también significa redención, remisión, rescate, pago, salvación, liberación por rescate. Cuando habla de salvación, de liberación por rescate, quiere decir que se tuvo que pagar. Es como comprar un esclavo. Es lo que hizo el Señor. Él dice que ganó a su iglesia por su sangre. Él nos compró a nosotros con su sangre. Punto. Se acabó, no hay más nada que hacer. Sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. La palabra áfesis, que significa remisión, allí en Hebreos 9:22 y 10:18 de Hebreos, significa remisión, que es perdón, libertad, despido. La raíz de esa palabra significa dejar como nuevo, como de fábrica. Es como por eso que somos renovados, como dice, renovados del Espíritu, lavados por el Espíritu, limpiados. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, una vez y para siempre, en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Entonces, dejar como nuevo. Nosotros cuando creemos, quedamos como nuevo. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso hay un nuevo nacimiento. Cuando fuimos lavados, yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño, decía, después que salía de bañarse, decía, me siento como recién nacido. Nunca me olvido de esas palabras que siempre decía. Se terminaba de bañar y salía satisfecho de haberse bañado. Y decía, me siento como recién nacido. Y es así, es precisamente lo que el nuevo nacimiento. Fuimos lavados,
fuimos bañados, fuimos santificados, fuimos justificados, fuimos perdonados. Por eso sentimos la paz de Cristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, como dice en Romanos 5:1. Tenemos paz. ¿Por qué el católico no se siente salvo? Porque no tiene paz. ¿Por qué no cree en Cristo? No cree en la redención que es en Cristo Jesús. No cree en la sangre. Pero al no creer, está sucio. Y se siente mal, se siente condenado. Y le queda el consuelo del purgatorio. Pero el purgatorio no existe. En la presencia de Dios, o va como oveja o va como cabra. El que cree va como oveja y el que no cree va como cabra, no tiene escapatoria. O creemos o rehusamos creer. Es simple, es sencillo. El católico se complica porque ¿qué más? ¿Qué mejor que creer? El católico dice que no tiene que faltar a misa, tiene que cumplir leyes, vive bajo la ley. Y el apóstol Pablo en 3:10 de Gálatas dijo que aquel que quiera vivir bajo los preceptos de la ley o de cualquier ley para justificarse, para salvarse, para santificarse, para lavarse, está bajo maldición. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo. Está ofendiendo al Señor. Está diciendo no creo en Cristo. Creo en mis obras. Urbina da risa lo que dice. Dice, yo creo, pero tengo que hacer obras. Es una contradicción total, es el evangelio de la chimoltrufia. Como digo una cosa, digo la otra. Está diciendo una cosa y a la frase siguiente, a la palabra siguiente, está diciendo todo lo contrario. Si crees es porque no tenés que hacer obras. Ya no necesitas obras. ¿Por qué dice creo y necesito obras? Es una locura, es una persona que no entiende, por eso dice que el Señor le dio el entendimiento y la sabiduría a los pequeños, a los niños, para avergonzar a los sabios y entendidos. El muchacho tiene mucho estudio, mucho erudición, porque él se jacta de su erudición, por eso se llama. Es una persona altiva que habla forma altiva, como el que conoce y está totalmente errado y confundido y en oscuridad. Entonces, dice, a quienes repitieron los pecados, bueno, como dijimos, les son remitidos y a quienes se los retuvieron les serán retenidos. Por medio, hay un medio para la remisión de los pecados, y ese medio es la locura de la predicación, como dice en 1:18 de 1 Corintios Pablo. Pablo también tenía esa llave que Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, que significa que Pedro, por medio de la predicación, iba a abrir los cielos. Cuando nosotros predicamos la palabra, se abren los cielos para el pecador. Y puede creer en Cristo. Entonces recibe salvación. Pablo decía que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. O sea que esas llaves son anunciar el Evangelio, no como dice el catolicismo, que el Papa tiene la llave de Pedro. No son las llaves de Pedro primeramente. Son las llaves del reino de los cielos, que es distinto. Se le dio a Pedro, le dijo, a ti te daré las llaves del reino. No le dijo, estas son tus llaves, le dijo las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? La predicación de la palabra, la locura de la predicación, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esas son las llaves, que cuando se predica la palabra, se abren los cielos. Y el pecador puede oír, porque dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es todo. Dicen 10:9 de Romanos, destruye totalmente el catolicismo y las sectas y todo aquel que quiera vivir por obra o quiera justificarse, salvarse y lavarse por medio de las obras. El lavamiento del alma viene por medio de la fe, por medio de creer en Jesucristo. Jesucristo es nuestro medio. No son las obras. O son las obras de Jesucristo, o la obra de Jesucristo. Hay una obra que tiene que hacer. Hay una obra redentora. Esa obra es la obra de Cristo.
El católico tiene una gran contradicción. Yo creo, pero no creo, dice. Dice, yo creo, pero hago obra. Está demostrando que no cree. Está contradiciendo. Si dices que fe, demuestra con tus obras que tienes fe. O sea, si decís que crees para salvación, no tenés que hacer obras. No hay que hacer obras para la salvación, porque ya la obra ya fue hecha. Si hacemos obras, como dijo el mismo apóstol Pablo, como dice acá, ya lo vamos a ir viendo, que hagamos obras para darle la gloria a Dios, para hacer provecho para los hermanos. El medio es el nombre de Jesucristo y el que lava es el Espíritu Santo. Por eso, como dijimos, Juan dijo, vino uno tras mí que es mucho más poderoso que yo, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Señor, cuando dice Espíritu Santo y fuego, quiere decir un espíritu purificador. Por eso Él nos lava. Ya habéis sido lavados, dijo el apóstol Pablo. Significa que fuimos purificados con Espíritu Santo y fuego. No hay manera de purificarse a sí mismo por medio de las obras. No hay manera. Dice, Apocalipsis 7:14, dice, Apocalipsis 7:14, que dice que fueron emblanquecidos por la sangre. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo podemos emblanquecer nuestras ropas? Por medio de la sangre. ¿Y cómo es por medio de la sangre? Simplemente creer que Él pagó el precio, que esa sangre vale por todos mis pecados. No solo mis pecados, sino por los de todo el mundo, como dice en 2:2, allí en 1 de Juan. No solamente pagó por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. El que cree se salva, el que no cree no se salva. O sea, Cristo pagó por todos, pero si el que no cree no se salva. Pero pagó por todos. Porque nadie le puede reclamar al Señor, Señor, vos no pagaste por mí en la cruz. Entonces yo por más que creía no me podía salvar. Por eso no hay excusa, porque se les pagó el precio por todos los hombres. Ningún hombre tiene excusa. Ningún hombre puede decir, no, por mí no se me pagó. Nadie tiene excusa. Por eso Cristo vino y pagó por todos los pecados de todos los hombres. El que cree se salva, el que rehúsa creer se condena. ¿Acá somos ovejas o acá somos cabras? Y nos presentamos al Señor, delante del Señor, como ovejas o como cabras. Entonces, dice, Malaquías 3:2, que habla de que hay un jabón purificador, y todo eso lo hace el Señor, todo eso. El Señor es nuestro lavador. Vamos a ver qué dice Malaquías 3:2. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Por eso el Señor, cuando el Señor viene, es como jabón de lavadores y como fuego purificador. Por eso dice que cuando nosotros creemos, somos bautizados en Espíritu Santo y fuego, somos purificados, somos lavados, somos santificados. La obra es completa. Después sí hay una santificación para darle la gloria al Señor, pero no es para salvarnos. Si nosotros no pecamos es para la gloria del Señor. No es que me porto bien para salvarme. Ya Cristo se portó bien por mí. Ahora me toca a mí, mi responsabilidad es santificarme para darle la gloria a Él, al Señor, en agradecimiento, en amor, pero no para salvarme, porque ya estoy salvado. Entonces en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, como dice en Tito 3:5, y vamos a leer desde el 3, desde el versículo 3. Tito 3:3, 3:2. Fíjense,
que el Señor nos ha lavado, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, y este es un texto paralelo de lo que es 1 Corintios 6:11, 6, sí, desde el 9 al 11, que el apóstol Pablo era que antes eran idólatras, de todo. Pero dice, más ahora ustedes ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Y este es un texto paralelo porque dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué quiere decir el apóstol? Que antes estábamos sucios por los pecados. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Es la misma estructura que usa el apóstol Pablo, diciendo que antes estábamos sucios y ahora que estamos limpios. ¿Por medio de qué? Por medio del lavamiento. Eso ocurre cuando nosotros creemos, por medio de la fe. ¿Cómo ocurre un lavamiento? No es por medio de las obras. El lavamiento ocurre cuando yo creo, porque es algo espiritual. ¿Cómo yo me voy a poder lavar con mis propias obras? Hay un jabón de lavadores, y ese es nuestro Dios. Cuando nosotros creemos, se nos imputa toda la limpieza, la santidad de Cristo, y yo le remito, o fueron remitidos los pecados al cuerpo de Cristo. Eso es una doble imputación. Yo le doy mis pecados y Él me da su santidad. Esa santidad, esa justicia, no es propia, no es mía, es la de Cristo. Por eso el Señor dice que Él lo hizo pecado a Cristo para poder redimirnos de nosotros. El que nunca pecó, el Padre lo hizo pecado. ¿Para qué? Para redimirnos de nosotros. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Y Él cargó el pecado de toda la humanidad en su cuerpo. Por eso dice que aquel que le remitiere los pecados le serán remitidos, o sea, le serán llevados a la cruz los pecados. Remitir, le lleva, es algo que se remite, es algo que se lleva a otro lugar. ¿A dónde se llevan los pecados? Al cuerpo de Cristo. Eso ocurrió hace 2000 años. Y esa es la salvación. En la cruz Cristo llevó mis pecados, porque si Él no hubiera llevado mis pecados en la cruz, yo no sería perdonado. Ese es el gran misterio de la salvación. Que yo ya estoy limpio, que yo ya estoy lavado, que ya estoy santificado, que ya estoy justificado. Una vez y para siempre, y ocurrió hace 2000 años. Pero cuando yo creo se hace efectivo eso. Me son remitidos los pecados. Por eso ahí en 20:23 de Juan dice, a los que le remitieron los pecados les serán remitidos. Para esa remisión hay un medio, que podamos escuchar la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo, por la locura de la predicación se salvarán los hombres. Por la locura de la predicación. Hay un medio, la predicación, la palabra. Porque si no hay predicación no hay fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La persona está y cuando escucha la palabra, nace su fe. Y puede creer por medio de escuchar la palabra. La palabra es la que produce fe en el hombre, y el hombre puede creer o no creer, o rehusar creer. Por eso el Señor dijo, aquel que rehúsa creer. Muchos católicos escuchan este mensaje o los mensajes que se puedan hablar sobre la palabra del Señor y rehúsan creer. Y esa es la condenación. Pero el que cree ha pasado de muerte a vida, como pasó en la casa de Cornelio. Estaban escuchando tranquilamente y de repente cayó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque creyeron. No necesitaron hacer obras, no necesitaron hacer nada de nada de nada. Simplemente creyeron y vino el Espíritu Santo. ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Porque esas almas se les había perdonado los pecados, se le habían quitado, se le habían remitido los pecados. Esos pecados habían ido al cuerpo de Cristo. Cristo dice que se llevó todos nuestros pecados, como dice allí en Isaías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Por eso, al que le remitiere los pecados, le serán remitidos. O sea, Pedro, los apóstoles no podían arrancarle los pecados, no podían remitirle los pecados a la gente. Como cree el catolicismo, que los curas pueden remitir pecado, pueden arrancar el pecado. Esa remisión viene solamente por medio de la fe en la sangre de Cristo, en el nombre de Cristo, en la obra de Cristo, en Cristo mismo, en la persona de Cristo. Cuando la persona cree, es algo espiritual. Esos pecados salen de la persona queda limpia, perdonada. Después hay otro lo que se llama santificación. O sea, hay una santificación, que una vez cuando uno cree, tenemos el nuevo nacimiento, pero la carne, que estamos revestidos por esta carne, quiere seguir su actividad. Es más, sigue su actividad. Lo que pasa que, como dice el apóstol, en Colosenses 3, que hagamos morir, que amortiguemos las obras. Esa palabra morir, en el griego, si usted va a la raíz, significa amortiguar, hacer amortiguar las obras de la carne. ¿Por qué? Porque la carne siempre está vivita y coleando, se dice. Por eso el apóstol dijo, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y revestidos del nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nuestra tarea es despojarnos del viejo hombre, o sea, negarnos a nosotros mismos, que es nuestro culto racional, como dice en Romanos 12, es nuestro culto negarnos. ¿Por qué es nuestro culto? Porque es un sacrificio. Donde hay un culto hay un sacrificio. O sea, yo le ofrezco a Dios mi cuerpo como un sacrificio vivo, como dice en Romanos 12. Ese es mi culto. Ya no hay ceremonia, ya no hay ritos para el culto del Señor. El catolicismo, y siempre se lo escuchaba al cura Toro decir, nosotros tenemos el culto. Eso es tan ridículo ese señor. Eso ya dice que ya fue cambiado eso. Ya fue cambiado, como dicen 7, 11 y 12 de Hebreos. Ya fue cambiado la ley sacerdotal. Ahora Cristo, el santuario, para el perdón de los pecados, está en los cielos. Por eso dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, porque ahora, para recibir perdón, hay que ir a los cielos. ¿Y cómo se va a los cielos? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la fe. Cuando un cristiano, un predicador, predica la palabra, se abren los cielos para las almas, para que puedan creer y puedan recibir perdón. Antiguamente, cuando estaba el sistema arónico y levítico, las personas o los israelitas tenían que ir al santuario terrenal para recibir perdón por medio del sacrificio de un animal, del derramamiento de la sangre de un animal. Podían recibir un perdón temporal, que era tipo y figura de lo que iba a venir, o sea, Cristo. Entonces, dice la palabra, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, o sea, hubo una manifestación del amor de Dios, y nos salvó. Dice, no por obras de justicia, no por obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho. Eso es lo que piensa el católico, que puede hacer obras de justicia para ser salvo. El señor Urbina se llena la boca hablando y no entiende la salvación. No entiende que no es por obras de justicia que nos salvó, como dicen Tito 3:5, que nos salvó, no por obras de justicia. ¿Dónde, como dice el cura Toro, qué es lo que no entienden? Que lo que no entienden son ellos. No entienden nada, están ciegos. Porque si la Biblia dice, nos salvó, no por obras de justicia, ¿qué vuelta se le puede dar? Simplemente es creer. Pero ¿qué pasa? Ellos rehúsan creer, no quieren creer. Quieren pagar con obras de justicia. Se puede pagar con obras de justicia, se puede. El punto es que Dios no lo recibe. Dios exige que se cumpla toda la ley.
que sea algo perfecto. Y el único que hizo eso fue Cristo. Ningún hombre puede hacer eso. Porque somos criaturas. Somos criaturas, fuimos sacados del barro. Por eso Él se hizo carne semejante a nosotros, para cumplir la ley y darle satisfacción al Padre. Él tuvo todas las limitaciones de un humano para satisfacer al Padre, para darle satisfacción a la justicia de Dios. Y el católico, por eso el católico es una doctrina diabólica, porque eso es lo mismo que quiso ser Satanás. Quiso ser otro Cristo. Y lo que le propone Urbina y todos los apologistas católicos es que los católicos sean otros Cristos, que por medio de sus buenas obras, por su justicia, puedan entrar al cielo. Los católicos van a querer entrar y van a estar las puertas cerradas como le pasó en el arca de Noé. Va a ser tarde. La puerta se va a cerrar. ¿Por qué? Porque no han creído. Por eso el Señor dijo que iba a ser como los tiempos de Noé, que la puerta se va a cerrar por no haber creído en la sangre, en la justificación, en el lavamiento, en la santificación que viene cuando nosotros creemos. Por eso es por gracia, por medio de la fe, no por obras, siendo justificados gratuitamente. No hay que pagar nada. No hay que pagar nada. Si algo le ofende a Dios, que quieran pagar. ¿Por qué? Porque es algo imposible. No le podemos agregar nada al cuadro de Picasso, a un gol de Messi. No se le puede agregar nada porque ya es un hecho consumado. No hay manera que se le pueda agregar. Cristo hay uno solo. Por eso es doctrina diabólica. Porque quieren ser otros Cristos, lo que propone el diablo. Ustedes pueden ser otros Cristos, ustedes pueden ser como Cristo. Lo mismo que le propuso Satanás a Eva. Vos podés ser otro Cristo. Vos podés vivir por medio de las obras. Vos podés cumplir toda la ley. Esa es la mentira satánica. Vos podés cumplir toda la ley, como se le preguntó al Arcón. ¿Vas a llegar perfecto a tu muerte? Y él dijo sí. Y después pensó y repensó, y sabemos cómo es el Alarcón, que es un marrullero, digamos, como se dice, da vuelta y da vuelta, dice sí, pero después dice no. Es una confusión su discurso. Después dijo, pero los apóstoles, pero si él dice que no va a llegar perfecto, entonces no es salvo. Si él que llega por medio de la perfección a la salvación, no es salvo. Por eso, bien dice él que él no es salvo. Efectivamente, no es salvo. Porque si él que lleva perfecto a la salvación, él dice, bueno, dentro de 5 años voy a ser perfecto, dentro de la semana que viene voy a ser perfecto. Llega la semana y se da cuenta que no es perfecto. En 5 años voy a ser perfecto. Llegan los 5 años y se da cuenta que es peor que antes. Y cuando más conoce la ley, más imperfecto se siente, más pecador se siente, porque por el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Ellos quieren vivir. El señor Urbina dice, yo creo y quiero vivir por fe y salvarme por obra. No conoce la ley, no lee la Biblia. La Biblia le dice que si mira algo indebido se tiene que sacar un ojo, cortar una mano, si alguno le viene a pedir el auto se lo tiene que dar. No conoce la Biblia. Son gente que no conoce la Biblia, no conocen a Cristo. En una palabra, no conocen a Cristo. Entonces, tenemos a Tito, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No... Y terminamos citando en Primera de Corintios, capítulo 6, vamos a leer desde el 9, y con esto concluimos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo está citando algunos pecados, como dijimos anteriormente, lo dijo para mostrar que estábamos sucios,
por el pecado, estábamos muertos en delitos y en pecados, la cual ahora Él va a mostrar, se puede decir de alguna manera, va a graficar cómo estamos ahora. Él dice cómo estábamos antes y ahora va a decir cómo estamos ahora en el versículo 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces en el versículo 11 tenemos la realidad del cristiano, de aquel que ha creído, de aquel que es justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, según Romanos 3:24. O sea que la salvación o la justificación es por fe, por gracia, por medio de la fe, sin obras. No hay obras. Es un texto paralelo al texto de Efesios 2:8. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La salvación. O sea, como dice acá mismo, la justificación es gratuita, como dice en Romanos 3:24. Entonces, este pasaje dice, y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido lavados. Ya explicamos que eso sucedió anteriormente, digamos, el día que creímos. Está hablando en pasado el apóstol Pablo. Y hay un texto en Tito capítulo 3, versículo, vamos a ir al 4, dice, bueno, el 3 dice, está haciendo la misma estructura, Pablo diciendo la condición que teníamos antes y la condición que tenemos ahora, la cual es eterna. Eso es lo que el católico no entiende, que cuando nosotros fuimos justificados, fuimos hechos justos, como dice el señor Urbina también, claro, fuimos hechos justos, pero por la justicia de Cristo, no por nuestra propia justicia. El señor Dante Urbina quiere, lo estamos refutando en estos días porque él ha salido a la palestra y ha querido demostrar lo indemostrable, digamos, porque las Escrituras dicen que la justificación es gratuita, sin obras. No se necesitan obras para una obra que ya está terminada. El versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y delitos diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces ahí está haciendo la misma estructura de que cuán pecador que éramos. Y en el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, nosotros fuimos lavados ya. Cuando la palabra del Señor dice ya, está haciendo una afirmación, es algo imperativo, digamos que ya fuimos lavados, ya fuimos santificados, ya fuimos justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. No hay vuelta atrás. El versículo 6 dice, el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y eso es todo. Es el lavamiento de la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo. La causa de ese lavamiento es la bondad, el amor de Dios y su misericordia. El medio es Jesucristo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Y el fin es el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. O sea, el fin de toda la obra del Señor era que nosotros seamos justificados gratuitamente mediante la fe en el Señor. Y vamos a el versículo importante, en este caso, Primera de Corintios
Primera de Corintios 5:21. Primera de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Dice la gloriosa palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Cristo nunca pecó, pero el Padre lo trató como un pecador para declararnos inocentes por medio de Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Lo que habíamos leído en Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y leemos otro pasaje más, allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, versículo 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice el versículo 2, y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gálatas 3:13 dice, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Acá se hace alusión de la imputación que se hace, porque dice: el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, a nosotros le dimos nuestros pecados a Cristo y Cristo nos dio su justicia a nosotros. Es una doble imputación. La palabra imputar significa atribuir algo a alguien como suyo propio. Es una decisión judicial por la que se atribuye a un sospechoso la presunta participación en un hecho delictivo. O sea, nuestro pecado se lo atribuyó a Cristo, ¿no? Le fue atribuido, le fue imputado a Cristo, y Cristo nos imputó su santidad, su justicia a nosotros. O sea que significa imputar precisamente eso, aplicar. Nosotros, digamos que se le aplicó a Cristo nuestros pecados, como dice en Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. O sea, imputar significa acusar formalmente de haber cometido un delito. A Cristo el Padre lo hizo pecado para hacernos inocentes a nosotros. Atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprochable. A Cristo se lo trató, el Padre lo trató como un pecador, el cual nunca conoció pecado. Por eso, esa es la imputación o la doble imputación. Quiere decir que Cristo nos imputó su justicia y nosotros le imputamos a Cristo nuestros pecados. Se le imputaron a Cristo nuestros pecados. O sea que cargó Cristo a su cuenta nuestros pecados. O sea, pagó la deuda, como se dice. Por eso Él es nuestra propiciación. O sea, es el sacrificio que se ofrece según la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio, digamos, tener a Dios a favor. Él expió nuestro pecado, o sea, quitó el pecado. ¿Por qué en el propiciatorio que había allí en el arca, que era el simbolismo de Jesús? O sea, en el propiciatorio estaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, allí en el arca. Las tablas significaban que Cristo cumplió con toda la ley. El maná significa que Cristo descendió del cielo, el pan que descendió del cielo, y la vara de Aarón significa que Cristo resucitó. Entonces, eso es todo. No hay nada para agregar. O sea, Cristo es el pago, digamos. Él ofreció su cuerpo
y su sangre para pagar por nuestros pecados. Por eso Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos, para que nosotros fuéramos salvados. Así que no hay manera de agregarle una obra a la obra perfecta. No hay manera porque ya ocurrió. El católico no sé de qué manera puede agregarle obras a una obra concluida. Es imposible, porque como dijimos, salvando la distancia y con todo el respeto que se merece el Señor, dijimos, en el Mundial Messi hizo una obra, hizo un trabajo que solamente él lo podía hacer. En este caso, salvando los millones de años luz de distancia entre un hecho y el otro, Cristo hizo una obra que solamente él la podía hacer, ninguno más. Nadie le pudo ayudar, porque él solo podía caminar en esa santidad y solamente el Padre podía aceptar una obra de semejante magnitud, de perfección, de santidad, de pureza, sin mancha. Por eso dice Pedro que Cristo es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Él derramó su sangre, una sangre limpia, la sangre de Dios, sin contaminación, sin enfermedad, sin pecado, purísima. Y es lo que el Padre recibió. Es la única sangre que el Padre recibía. Por eso, aplicarle obras a la obra de Cristo es una verdadera locura y doctrina de demonios. Por eso lo que enseña el señor Urbina es doctrina de demonios, porque no hay manera de aplicar más obras a la gran obra de Cristo. Es una ofensa a Dios, eso ofende a Dios. Pero bueno, lo dejamos por acá al asunto y decimos que 5:21, y terminamos 5:21, segunda de Corintios 5:21, que es el versículo al que nosotros nos atenemos debido a la justificación, que no hay manera de agregarle nada a la obra terminada. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Porque cuando nosotros estamos en Cristo estamos absolutamente justificados, no necesitamos hacer más nada. Porque como dice Romanos, hemos sido bautizados en Cristo, Romanos 6, 3, 4, hemos sido bautizados, significa que fuimos metidos dentro de Cristo. Por eso podemos tener entrada al cielo, entrada a la salvación, entrada al santuario, porque estamos dentro de Cristo. Nosotros, el católico quiere ir a la presencia de Dios fuera de Cristo, o sea, con sus propias obras. Nosotros vamos con las obras de Cristo, con la obra de Cristo, estamos dentro de Cristo. Por eso Noé se tuvo que meter dentro del arca para poder salvarse. De otra manera no se puede salvar. Los que negaron creer en esa arca fueron condenados, murieron. Y es lo que le pasa al catolicismo. Ellos se niegan a entrar en el arca, se niegan a creer en Cristo, se niegan a creer en la justificación, en el lavamiento, en la santificación. La santificación también se ocurrió el día que nosotros creímos. ¿Por qué? Porque esa santificación es una santificación eterna. El nuevo nacimiento es eterno. La santificación que ahora nosotros tenemos por medio de la negación que nosotros, el culto que nosotros le ofrecemos a Dios, esa santificación, ese apartamiento para Dios, ese culto que le rendimos a Dios por medio de nuestros miembros, eso sí es una santificación progresiva que nos vamos santificando, pero no es para salvación, es para el culto a Dios, es para darle la gloria a Dios, nada más. Pero la justificación, el lavamiento y la salvación ya ocurrió el día que nosotros creímos. No es una justificación inicial, no es un lavamiento inicial, porque dijo el apóstol, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Está diciendo el apóstol que habla en tiempo pasado. No hay manera de perder eso, porque Dios lo que establece queda establecido. No hay manera, porque cuando Dios cerró el arca, no había manera de que Noé se pudiera escapar del arca. Es el sello del Espíritu Santo.
Nadie puede romper el sello del Espíritu Santo. Si uno no se atreve a romper un sello donde la policía hace un cerco en determinados lugares, porque si rompe ese cerco, rompe ese sello, de un lugar que está custodiado por las autoridades, por la policía, porque lo llevan preso. ¿Cómo se va a poder romper el sello del Espíritu? Es algo imposible. Por eso Noé no podía salir del arca. Aunque hubiera querido, no podía salir porque el arca la cerró Dios. Y lo que Dios cierra nadie lo puede abrir. Y lo que Dios salva nadie lo puede condenar. Por eso el Señor le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Así que nadie puede llamar inmundo lo que el Señor ha limpiado. El católico no puede llamar inmundo al cristiano porque el cristiano ha sido limpiado por la sangre preciosa de Cristo. Así que lo vamos a dejar por acá y queremos decir que la justificación es gratuita por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús según Romanos 3:24. Así que Dios les bendiga a todos.